crisi seis, quis turbati estis, et quare contitationes adventur. La muerte de Carlos V en el monasterio Jerónimo de Yuste supuso una triste aunque esperada efeméride en el imperio. El emperador dejó preparado el camino con eficacia. Felipe deberá acompañarme en mi despedida de Flandes, una vez logre apaciguar los ánimos de estos reinos. Su hijo, Felipe II, continuó la magnánima obra que inició su padre. Pero Carlos V, en aquellas últimas jornadas, no era ni por asomo el reflejo de lo que había sido. Un joven e incansable viajero que consiguió dominar el mundo. Nació en Gante, en los Países Bajos, el 24 de febrero de 1500. Se educó en la refinada corte de Malinas. Yo voy a ser el rey. Al amparo de su tía Margarita, hasta que Bruselas, y más concretamente el Palacio de Kudenberg, se convirtió en su morada. Han sido muchos. Un muchacho que llegó a tierras castellanas por primera vez en 1517. Su Alteza no haría más de lo que todos sus antepasados habían Que hecho. desafió al pueblo por ser, a ojos de este, un extranjero, usurpador de la corona. ¡Eso no puede ser! ¡Fuera de Castilla, extranjero! ¡Marchaos a vuestra tierra! Para muchos eruditos fue el rey viajero, el César que luchó a los pies del Elba, que se coronó en Aquisgrán, que visitó ciudades de las actuales Alemania, España o Italia, y cuyos dominios llegaron hasta las exóticas tierras del Nuevo Mundo. Un emperador que tuvo a su mujer Isabel de Portugal como confidente y confesora. Como emperatriz pertinaz que supo entender los proyectos megalómanos de su esposo. Una historia de amor que comenzó en Sevilla y se truncó repentinamente en Toledo, lo que significó un antes y un después en la vida de Carlos V. Carlos fue un implacable monarca que supo unificar el imperio y conciliar los intereses de unos y otros. Majestad, habéis conseguido la unidad del imperio. Habéis logrado lo que ningún César consiguió unificar. Un imperio que hubo de gestionar hasta sus últimos días, cuando ya las fuerzas flaqueaban y su sueño pasaba tan solo por salir de Bruselas lo antes posible y comenzar así su retiro. Pronto arribaréis a vuestro paraíso perdido. Por fin, en 1556, logra alcanzar el puerto de Laredo, su entrada en la península ibérica. ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Ahí viene! ¡Miradle! El inicio de una complicada ruta que le llevaría a tierras extremeñas. Un lugar apartado donde moriría 2 años después de su llegada. Europa, tal y como la conocemos, es el resultado de batallas y guerras a lo largo de los siglos. Un heterogéneo conglomerado de países y naciones, fruto de tiempos belicosos, de cambios inevitables. Hoy día es una suerte de territorios autónomos, diversos,
que tuvo en la figura de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico a un personaje imprescindible en la configuración de su dibujo actual. Para entender este periodo hay que elegir a tres personajes. Carlos V, que reinó en Flandes, en España, el Sacro Imperio. También Francisco I, el rey de Francia, y Enrique VIII, rey de Inglaterra. Carlo V è il più grande imperatore della storia. Carlos V es el emperador más grande de la historia, tanto por la extensión de sus territorios como por ser el último monarca que pretendió hacer realidad el sueño de un imperio universal. Carlos V fue un rey medieval. Estaba convencido de gestionar un reino impregnado por los valores de la Edad Media. Es el señor de los cristianos y todos tienen que obedecerle, pero muchos no lo hicieron. Carlos V había conseguido lo que ni Alejandro Magno ni los emperadores romanos lograron: dominar un vastísimo territorio no solo en Europa, sino también en las lejanas tierras de ultramar. El mundo a vuestros pies, majestad. Vuestras tierras se extienden vastas y anchurosas por el orbe. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el gran duque de Alba, fue hombre de confianza de Carlos V. También lo fue Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa, tercer conde de Oropesa y obediente súbdito del emperador. Majestad, habéis conseguido la unidad del imperio. Habéis logrado lo que ningún César consiguió unificar: el sueño de Alejandro Magno y los emperadores romanos hecho realidad. Si me lo permitís, majestad, tan grande... Y en el siglo XVI el príncipe era el Estado y el Estado era el príncipe. Carlos V posiblemente fue el monarca más influyente y más poderoso de la primera mitad del siglo XVI. Pero su gran sueño era unir Europa. Trabajó para ello de manera incansable y creo que logró en cierto modo, unir esos territorios. Carlos, amante de la cartografía y compilador de mapas impulsivo, dejó un complejo dibujo imperial, una seductora suerte de ciudades, pueblos, aldeas, relacionadas de una forma u otra a su colosal figura. Hay tres ciudades ligadas a la infancia y juventud de Carlos V: Bruselas, Malinas y Gante. El 24 de febrero de 1500, un ostentoso baile se celebra en la corte de los príncipes en Gante. Juana I de Castilla, más tarde conocida como Juana la Loca, abandonaba exaltada aquella celebración. Estaba a punto de dar a luz. En aquel momento sería harto complicado imaginar que ese bebé de ojos azules y tez pálida se convertiría en el hombre más poderoso de la tierra. Te llamarás Carlos. En Gante, en el lugar que ocupaba el palacio de Prinsenhof, se erige actualmente una estatua que inmortaliza la figura de Carlos V. También queda en pie de aquella entonces imponente residencia de los condes de Flandes la denominada Puerta Oscura, que sirve de acceso al actual casco histórico. Antes de Prinsenhof, los condes residían en el castillo de Gravenstein, cuyo sistema de fortificación está prácticamente intacto. La muralla contaba con nada menos que 24 torres. La Catedral de San Bavón también está ligada a la figura de Carlos V, pues aquí tuvo lugar el bautizo 13 días después de su nacimiento. Junto a San Bavón, el templo más antiguo de la ciudad, se levantan otras iglesias como la de San Miguel. Muy próximos están la iglesia de San Nicolás o el ayuntamiento. Nos encontramos en una ciudad vinculada a Carlos V de forma innegable.
Estamos en el lugar de nacimiento del emperador. Los Países Bajos, la actual Bélgica, era un centro financiero, un centro económico en Europa y era el lugar de la corte. La cultura cortesana, la cultura de los nobles, del saber estar y vivir como un noble. Todo eso debería aprenderse en la corte de los Austrias en los Países Bajos. Si no, no eras nadie. La propia infancia de Carlos V era un viaje constante. Todavía en Bélgica, el joven Carlos fue llevado a Malinas. La educación de Carlos V, hasta que llega a Castilla en 1517, siempre fue en Flandes. La primera parte de su educación, hasta casi los 7 años, va a estar en Bruselas y luego su tía Margarita de Austria les lleva a Malinas, donde va a estar pues, hasta ese viaje que hace en 1517 a Castilla. En la actualidad, al igual que en tiempos pasados, todo gira en torno a la Grote Markt. A los pies de esta plaza se yerguen edificios que ponen de manifiesto la importancia de Malinas en la época del Ducado de Borgoña, ya en manos de los Austrias. Sobresale la Catedral de San Rumoldo, Patrimonio de la Humanidad desde 1999. Junto al templo, una estatua recuerda la figura de Margarita de Austria, tía de Carlos V. Para los flamencos, una mujer ejemplar en la historia de la región. Margarita de Austria era una mujer culta. Fue regente de los Países Bajos a principios del siglo XVI y se encargó de la educación de su sobrino Carlos. Yo soy Carlos. Yo soy Carlos. Según los cronistas contemporáneos, Carlos V no fue un buen estudiante y se interesaba más por el ideal caballeresco. Su abuelo, Fernando el Católico, consciente de que algún día podría ocupar su trono, mandó al humanista jienense Luis Cabeza de Vaca para que le enseñara castellano. Yo voy a ser el rey. Yo voy a ser el rey. Prosigamos. Margarita puso empeño para que Carlos y el resto de sus sobrinos aprendieran también latín, matemáticas o geografía. Actualmente el Palacio de Margarita de Austria sigue en pie. Su patio aún conserva el halo renacentista que debió tener el lugar donde Carlos empezaría a chapurrear el castellano. Se trabaja mucho y se potencia lo que es el protocolo borgoñón. Es una corte muy refinada, con mucho lujo, con mucho detalle, y eso va a influir mucho también en la vida de Carlos. El carácter controlador y entrometido de Margarita de Austria y la presión del señor de Chevres para que Carlos abandonara Malinas provocó la vuelta del joven príncipe a Bruselas. Carlos volvió a Bruselas en 1515. La ciudad es, todavía hoy, un ejemplo paradigmático del refinamiento y elegancia de la corte borgoñona, además de ser el lugar donde más tiempo residió el emperador. Bruselas es la ciudad donde Carlos V pasó más tiempo, comparándola con el resto de ciudades en las que vivió el emperador. Se afirma con datos que el 17% de su vida la pasó en Bruselas. Bruselas es la ciudad más importante en el periodo activo de Carlos V. Desde que tiene 15 años hasta los 55, estuvo el 17% de ese tiempo en Bruselas, 7% en Valladolid y el resto de ciudades vienen después, con porcentajes de pernoctaciones mucho menores. La huella imperial se aprecia por descontado en cada calle de la denominada capital de Europa. Uno de los emblemas de la ciudad es la espectacular Torre del Ayuntamiento, ubicada en la Gran Place. Carlos residió en diferentes periodos en esta ciudad belga.
el Palacio de Coudenberg fue su morada. When Charles V stayed in Brussels, of course he stayed in its palace. Cuando Carlos V estaba en Bruselas, se hospedaba en este palacio. Le encantaba quedarse en su palacio bruselense porque se encontraba muy próximo al bosque donde cazaba, una de sus aficiones preferidas cuando no estaba en alguna batalla. Era su manera de relajarse en Bruselas. Le gustaba quedarse aquí. Unas obras sacaron a la luz el que había sido el palacio de Carlos V. Hoy se encuentra bajo tierra, pero lo que queda de él nos permite imaginar que ciertamente había sido una de las residencias más excelsas de Europa. En el Aula Magna, Carlos V fue proclamado Señor de los Países Bajos en 1515. Coudenberg era la sede de la corte y desde donde el emperador gobernaba sus territorios, apoyado por reconocidos consejeros borgoñones y asistido abnegadamente por la nobleza de la ciudad. La Catedral de Bruselas, de estilo gótico, se empezó a construir en el siglo XIII y es también uno de los inmuebles relacionados con la vida de Carlos V. Una oda a la dinastía de los Austrias. Las vidrieras de esta catedral son el reflejo del linaje de los Austrias. Es un álbum de familia. En el coro frente a mí se puede ver a Carlos V con su hermano Fernando. A su izquierda y a su derecha se puede ver a otros miembros de la familia. Es el retrato de la familia que regía estos territorios. El joven Carlos había recorrido antes de cumplir los 17 años muchas ciudades ilustres de Europa, pero aún no había pisado suelo ibérico. Carlos, desde su nacimiento, es caballero de la Orden del Toisón de Oro, duque de Luxemburgo, desde 1506, con solo 6 años. Conde de Flandes, señor de los Países Bajos. Pero con la muerte de su abuelo materno y la enajenación mental de su madre, recluida en Tordesillas, tiene que ir a Castilla, tiene que reclamar su derecho sucesorio. El futuro Carlos I de España partió el 8 de septiembre de 1517 hacia Santander con una flota de 40 barcos. Tras 12 días de navegación, las corrientes terminan arrastrándolo a Asturias, concretamente a la localidad de Tazones, hoy puerto pesquero perteneciente al concejo de Villaviciosa. El futuro emperador debía tomar posesión de estos territorios tras la muerte de su abuelo, Fernando el Católico, y conocer por fin a su hermano, su rival en la sucesión. Hay un bando flamenco que tiene mucho interés pues, por esa reivindicación de que Carlos haga valer sus derechos como primogénito a la corona de Castilla. Durante varias jornadas recorrió la cornisa cantábrica cuando el otoño empezaba a despuntar. El 29 de septiembre llega a la primera ciudad de la actual Cantabria donde pernocta, San Vicente de la Barquera. Lorén Vital, cronista que acompañaba al futuro rey, llegó a decir: San Vicente era una villa hermosa y pequeña, situada en la vertiente de una montaña, donde las casas llegan hasta el agua, y la mayor parte de sus habitantes son pescadores. Carlos V probablemente viera hoy el llamado Castillo del Rey, que se levanta en un promontorio rocoso, el cual conforma el corazón de la Puebla Vieja. La iglesia de Santa María de los Ángeles es el templo más destacado del pueblo y se erige junto al castillo. Las viejas murallas protegen casas palaciegas, hospitales, pero Carlos V
No eligió ninguno de esos inmuebles para pernoctar las 14 noches que pasó en San Vicente de la Barquera en su primer contacto con Castilla. El futuro emperador optó por el convento de San Luis, construido en el siglo XV. El futuro emperador prosigue su primer viaje por Castilla en 1517. El séquito parte de Cantabria atravesando las actuales provincias de Palencia y Valladolid. Su destino era Tordesillas. Carlos y su hermana Leonor tienen que pasar por distintas localidades, como Reynosa, Aguilar de Campoo, para llegar hasta Tordesillas y visitar a su madre, la legítima heredera. Pero tienen también un asunto importante, que es encontrarse con su hermano Fernando. A las puertas de Valladolid tiene lugar un episodio histórico que ha llegado hasta nuestros días. El encuentro con su hermano Fernando, al que jamás había visto. Su Majestad, han llegado. Para muchos, la presencia de Carlos era el advenimiento de un usurpador. Se dice que Carlos era un extranjero porque viene de Flandes, porque viene rodeado de flamencos, porque no sabe la lengua castellana y porque todos los cargos que empieza a dar empiezan a ser para flamencos. La hermana mayor de Fernando y Carlos, Leonor, se encontraba igualmente en aquella jornada histórica. Carlos, tenéis en mí el primero y mayor de vuestros vasallos. Fernando se mostró sumiso y conciliador, aunque no pocos nobles veían en aquel joven al verdadero príncipe. Fernando, incorporaos. Os lo ruego, hermano. Levantaos. Hermano. Los hermanos se conocieron en un escenario de conflicto diplomático entre castellanos y flamencos. En el fondo hay unas negociaciones y hay una situación bastante tensa entre el bando, el sector castellano y el bando flamenco. Fernando ya va viendo que a él no le va a tocar nada y que no va a tener participación en el gobierno y que Carlos parece que se le quiere quitar de encima. Una de las formas que tiene de compensar Carlos a su hermano pequeño, a Fernando, es concediéndole el toisón de oro. ¡Viva el rey! ¡Viva! Ahí es donde se va a poder empezar a discutir de las cuestiones políticas y de lo que es los derechos sucesorios al reino de Castilla. Los hermanos, junto con sus respectivos séquitos, pusieron rumbo a Mojados. El lugar que acogió aquel encuentro es hoy un pequeño municipio a pocos kilómetros de Valladolid. En la época de Carlos V fue villa episcopal y de su importancia dan buena cuenta algunas de las edificaciones cuyos muros guardan aún la historia de aquella visita. La llegada del entonces príncipe Carlos se produjo el 11 de noviembre de 1517. El futuro emperador se hospedó en el palacio episcopal del que apenas sí quedan restos. Sí, del lugar donde pernoctó su hermana Leonor, la casa solariega de los Ponce de León, que aún puede verse junto a la iglesia de Santa María. En este templo se celebró un breve acto religioso que ofició el entonces obispo de Segovia y señor de Mojados, don Diego de Rivera.
Mojado se acogió en esos días a un ingente número de personas de su hermano Fernando. En el próximo capítulo, ¡Fuera de Castilla, extranjero! el joven Carlos llega a Valladolid para proclamarse rey de Castilla en unas cortes no exentas de polémica. Amparará a los pobres, los humildes. Con todo bien atado, Carlos acude a Aquisgrán para coronarse emperador, como hiciera Carlomagno 700 años antes. Durante estos episodios, guardados en los libros de historia, el rey viajero visitará ciudades como Toledo, Guadalupe o Sevilla, donde contraerá matrimonio con Isabel de Portugal. Tras su segunda coronación en Bolonia, el joven emperador sigue enfrentándose a problemas como el luteranismo o la gestión de unos dominios difíciles de controlar.